Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenos días a los que están en buenos días. Aquí esperando que llegue mi querida transmitir con... No, aquí, acá. Hola, esperando que se ponga Maui Moreno. Aquí está. Maui, invitar a Maui. Listo. Eh, Todavía no te he puesto. Hola, hola Ah, María Elena, ¿me oyes? sí, te escucho muy bien. Espérate que se me ha ¿Qué movido un tal? poco. Muy bien, aquí muy, con mucha emoción. ¿Tú me Sí, yo escuchas bien? también, encantada de poder hablar contigo. Sí, perfectamente. Perfecto. Hay que la gente se conozca más. Yo soy asquerosamente puntual. O sea, vine al país adecuado para ser muy puntual. En- en- Esto te iba a decir, Sí, entonces estás, vamos, en el mejor país, tal vez Alemania sería hasta un poquito mejor, pero sí. Bueno, ¿qué tal? Entonces, si quieres, yo empezamos a hablar un poco. Bueno, primero, empezamos. yo creo que tú ya me conoces, yo creo que la mayoría de la gente me conoce. Soy Más que todo soy una mamá azul, una mamá que se ha dispuesto, o sea, mi meta, mi objetivo, además de mi objetivo personal de desarrollar a mi peque en todo lo posible y lo imposible, pues mover montañas, mover el mundo, hacer un espacio en el autismo en el mundo. Y entonces, mira, yo en Madrid era de la Federación de Autismo de Madrid y di charlas en colegios para los peques, en charlas en AMPAs para los padres de los niños, o sea, varias chats para ayudar a madres a conseguir tribu, que he leído que también te has puesto a eso, que me parece algo maravilloso para que la gente tenga una red de contención, porque me parece que es una de las cosas más importantes. Y bueno, me he enfocado me he enfocado a hacer esto y lo hago así porque cuando yo tuve mi diagnóstico, pues como tú y como todo el mundo que me está escuchando, pues nos cae una bomba atómica y lo pasamos muy mal y bueno, como supimos, tú también lo estás haciendo, supimos echar para adelante y salir del hoyo, pues enseñarle a todo el mundo que salga del hoyo y en eso me dedico. Presenté ahorita, preséntate tú, Mau. Y te doy la enhorabuena por ello, porque necesitamos a todas las madres azules que podamos decirnos y también ir creando, yo creo que también un mundo que sea muchísimo más amable e inclusivo para la neurodiversidad. Y obviamente en este caso tú y yo compartimos el diagnóstico de nuestros hijos, los dos tienen trastorno de espectro autista. Ya sabemos que estar dentro del espectro significa cosas muy diferentes. Realmente es un término un poco vacío en el sentido de que es tan amplio que es un término paraguas, como digo yo. Pero a mí, Sí, en mi trabajo como coach, yo apoyo a los papás y las mamás que tienen hijos que yo digo neurodiversos. Muchos son niños que tienen autismo, pero también hablamos de niños que tienen síndrome de Down o de niños que tienen trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Y lo que yo creo que es súper importante es cada cual ya lo hagamos a través de, digamos, de grupos de mamás o de padres de hijos que tienen el mismo diagnóstico, o ya sea que hablemos de neurodiversidad, es muy importante claro. como padres, nosotros neurotípicos, intentar aportar nuestro granito de arena para hacer de un mundo mucho más inclusivo, porque al final cada vez somos más. No quiero tampoco entrar en teorías de por qué esto es así, pero cada vez somos más. Cada vez hay más familias que tienen a niños con necesidades específicas de apoyo, con necesidades específicas emocionales y educativas. Entonces, yo creo que es súper importante que demos visibilidad. Y hoy creo que tú y yo queríamos hablar de salir del armario.
Y me parece Te muy, salía la mano. claro, y me parece muy interesante utilizar ese término, que es un término que originalmente siempre se ha utilizado para la comunidad gay y homosexual, y que obviamente lo mismo, estamos hablando de colectivos que de alguna manera han sentido que no podían, que se tenían que esconder de alguna manera, ¿no? Que no podían ser visibles. Esa visibilidad que es tan fundamental, primero para poder autoidentificarse como parte de un colectivo y después para poder empoderarse, ya sea como mamás y como papás para ofrecer y para buscar y para conseguir los mejores servicios para nuestros hijos, o ya sea también para contribuir a crear un mundo más inclusivo. Y yo no digo que todos los padres tengan que hacer esto último, porque también es verdad que es un rol que conlleva una gran carga emocional, el ponerse visible, por ejemplo, en redes sociales y el trabajar en pos de una mayor inclusión, no todo el mundo tiene por qué hacer. Volviendo a la charla de hoy, salir del armario es fundamental, porque salir del armario implica que has aceptado esa realidad de tu hijo y, por ende, tuya, como su mamá o como su papá, ¿no? Claro. Claro, es que no hay nada más obvio y sencillo que eso. O sea, tienes un hijo distinto, tenías un sueño, soñaste el famoso viaje a Italia, el famoso video del viaje a Italia, que no sé, yo creo que lo han visto casi todo el mundo, pero bueno, tenías un sueño de un hijo y de pronto te dijeron, mira, no, este hijo va a ser distinto a lo que tú soñaste. Y va a tener un montón de necesidades especiales, específicas, especiales. Y entonces uno te viene, te cae, o sea, un mazazo. Y es horrible porque además estás llena de mitos, no sabes qué es. Lo normal es que te digan, tiene autismo, chao, búscate la vida y Exacto. no te dan ningún apoyo ni nada. Entonces tú lo único que tienes, yo lo único que tenía era la película de Rainman. Claro. Hasta ahí. Uh-huh. Y dije, bueno, ¿qué es esto? Entonces uno, lo único, llegas a tu casa por la globalización, San Google, empiezas, autismo, 70% de discapacidad intelectual. Y tú, ah, ¿qué es esto? Y entonces te cae un masazo, te deprime y entras en el famoso loop de todo esto, del diagnóstico, que puede durar días, semanas, meses o años. Y que los hombres y las mujeres los pasamos absolutamente distintos. Y es mentira de que las mujeres lo pasan más rápido que los hombres, porque conozco muchos casos al contrario, de hombres que lo pasan más rápido que las mujeres. O sea, porque todos somos nuestras experiencias. Tú eres tu Exacto. experiencia, yo tengo mis experiencias y las dos vivimos esto y lo pasamos de acuerdo a nuestras experiencias. Y eso es lo que te ayuda a poder sobrellevar cualquier problema y reaccionar a tus problemas. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? En tratando de que la gente busque su fortaleza para salir adelante con con esto, ¿no? Y entonces habíamos hablado un poco de que lo que deberíamos enfocarnos, ¿no? Yo te decía dos preguntas, ¿no? O sea, la gente tiene que saber lo que es autismo, pero el autismo para ti, no para mí, no lo que yo te digo, porque el autismo de tu hijo es absolutamente distinto al autismo de mi hijo. Entonces tenemos que estar conscientes de lo que es autismo, el autismo para mí, antes de decir, oye, voy a salir del armario. Ah, vas a salir del armario, pero ¿qué es el autismo para ti? ¿Qué significa el autismo en tu vida? Uh-huh. ¿Cómo llegó a tu vida y cómo tú para poder, vas a reaccionar al autismo? Entonces tú tienes que saber e identificar tu autismo. Y otra cosa que me parece importantísima es el concepto de normalizar, porque entonces tú empiezas a buscar en internet después de que tienes todo este embrollo de la discapacidad. No, es que las terapias normalizan. Entonces dices, ah, bueno, yo le voy a hacer terapias para que se vuelva normal. Entonces, son dos conceptos importantísimos que hay que manejar, saber manejar y poder modelar tus expectativas más reales. Yo, Entonces, es fundamental y además las dos cosas tienen que ver con expectativas. O sea, ¿cuál es el hilo conductor de todo esto? Las expectativas. O sea, las expectativas es lo que nos causa sufrimiento y nos causa toda una serie de problemas, digamos, mentales, ¿no? Y emocionales, ¿no? Y es normal, o sea, las expectativas son parte de la experiencia humana.
Yo en lo personal, justo en la época en la que empezaron a, bueno, todo el diagnóstico, mi hijo fue diagnosticado, yo estoy casada con un escocés, soy española, vivíamos en Glasgow y Adrián es hijo único, entonces tampoco teníamos mucho con lo que comparar y le estábamos educando de manera bilingüe, yo solamente le hablaba en castellano y mi marido solamente en inglés. Y entonces la gente nos decía, no, pero bueno, tiene retraso, porque él es verdad que no tenía ningún tipo de conducta, no, a esa altura no tenía conductas estereotipadas, era más una falta de un retraso decía palabras pero no hacía frases, ¿no? Entonces era un retraso del lenguaje, básicamente. Y entonces todo el mundo nos decía, no, pero eso es porque es bilingüe, entonces tardan un poco más y todo eso. Y en esa época yo me estaba formando empecé haciendo mindfulness, porque soy una persona bastante autoexigente y que además tuvimos problemas de fertilidad. Realmente para concebir a Adrián tardamos 4 años. Entonces en eso empecé con todo el tema del yoga y del mindfulness como metodologías para gestionar mi propio estrés, mi propia autoexigencia. Y entonces yo siempre digo, a mí el mindfulness, el tener ya establecida práctica regular de mindfulness me ayudó, me salvó la vida a nivel de calidad de vida mental durante todo ese proceso del diagnóstico. ¿Por qué? Porque precisamente algo como el mindfulness o como cualquier tipo de trabajo de desarrollo personal tenga que ver con el autoconocimiento, con entender, darnos cuenta de y entender los pensamientos que tenemos, nos ayuda muchísimo precisamente a gestionar expectativas, porque nos damos cuenta de que no es lo que nos pasa, no es la realidad de manera... O sea, la realidad es neutral. Llueve, llueve. Hay gente que le encanta la lluvia. Hace sol, hace sol. Hay gente que le encanta el sol. Eso es neutral. Es el significado que nosotros les damos. Entonces, lo que nos pasa, pero lo que nos crea sufrimiento y resistencia y por lo tanto nos aleja de la aceptación y por lo tanto de la normalización es el significado que le damos a eso que nos pasa. Y entonces es es fundamental entender. Y aquí me gustaría también como explicar un poco por qué nos resistimos cuando nuestro hijo es diferente, cuando nuestro hijo tiene autismo, por ejemplo. Hay que examinar qué creencias tenemos sobre el autismo. Tú mismo lo has dicho, Rainman. O sea, es que la mayor parte de nosotros antes de que nos diagnostiquen al hijo no sabemos nada del autismo. Entonces, hay que entender que ahí tenemos una serie de creencias sobre el autismo, pues que eso, que los niños autistas no hablan o que se dan golpes de cabeza y puede que eso sea parte de la especificidad de tu hijo, puede que que no no. los puedes tocar a todos, que no los Exacto. puedes tocar porque gritan y chillan. Mi hijo mi hijo es un pulpo, mi hijo se pasa la vida dando abrazos, le encanta manosear y que le abracen y es súper cariñoso. Entonces, hemos dicho, el autismo es un término paraguas. No se trata de entender el autismo en general, sino el autismo de tu hijo. Y para esto tienes que, exacto, y para eso tienes que observarle. Y para observarle y no morirte en el intento del estrés y del agobio y de la ansiedad, tienes que ser capaz de estar presente con tu hijo, o sea, de observarle con una curiosidad que no esté cargada de crítica, de juicio, de por qué hace esto, es que esto me pone nerviosa, es que qué van a pensar de mí, es que no puedo salir con mi hijo porque grita y entonces la gente va a pensar que soy muy mala madre, porque no le he educado, porque... Entonces ahí lo importante es ver que estamos liando una película mental en nuestra cabeza, por ejemplo, sobre una sintomatología de nuestro hijo, ¿no? Una conducta de nuestro hijo, que tiene que ver con nuestras creencias sobre la maternidad, sobre lo que constituye ser una persona educada, por ejemplo. Entonces, no es lo que pasa. Tu hijo está gritando, en el caso de los gritos, ¿no? Tu hijo está gritando porque es una manera de expresar una necesidad. Ahora, muchas veces no les entendemos. Ok. Entonces ahí, como padres, tenemos que trabajar el tema de la comunicación, ayudarles a que se comuniquen de otras maneras, pero sobre todo tenemos que hacer nuestra parte, que es entender que si a nosotros nos molestan los gritos es porque creemos algo, creemos que eso demuestra que somos malas madres o malos padres o lo que sea, o que van a pensar de nosotros. Entonces volvemos, ahí tenemos que volver a qué es el autismo. Tenemos que entender
qué es el autismo, entender ese concepto. Y no tanto allí, de allí sí, no el autismo de tu hijo, sino entender, porque entonces esa falta de conocimientos hace que la gente busque el famoso cosa esa milagrosa del Ah, sí. mineral milagroso que estás envenenando a un montón de niños que van a morirse. O sea, ahí sí, una vez muerto, muerto el autismo, es lo único que es cierto allí, que mata el autismo, porque mata al niño, o sea, mata al paciente, mata el autismo. Tienes que conocer qué es el autismo, y para conocer el autismo tienes que entender que los gritos es una forma de comunicación y que puede ocurrir por dos cosas absolutamente distintas, pero no vamos a hablar de teorías ni nada por el estilo, sino entender. Yo tenía mi concepto, yo evolucionaba, me imagino que tú también, el concepto de autismo, me llegué a uno científico y se lo dije a una madre en el cole de mi hijo, y definitivamente esa madre se escapó de la clase de genética y de cerebro, porque me veía así como con cara de que, ¿ah? Entonces tuve que empezarlo a bajar. Me ha jalado las orejas una amiga mía autista que he hecho aquí en, en esto. Me dijo, no, no es ningún desorden, yo no tengo ningún desorden mental, o Exacto. sea, sino que mi cerebro es atípico, porque mi Ujú. cerebro está muy bien. Lo que pasa que es, tú eres típica, tú eres del montón, yo no soy del montón. Eso no es Exacto. desorden. Y Eso no es entonces, un trastorno. Ujú. no, no, bueno, lo que pasa es que trastorno es la palabra médica, y nosotros utilizamos el trastorno para, inclusive para insultar. Es que tú estás trastornada. Es, nosotros le damos otra concepción al trastorno. Y trastorno es eso, tienes un promedio y lo que está por afuera del promedio es lo que está trastornando el asunto, ¿no? Entonces, por eso es un concepto médico. Pero entonces no hablemos del concepto médico, digamos que tenemos cerebros típicos, cerebros del promedio, y esto se sale del promedio. No es ninguna normalidad, sino una normalidad diferente. Mi hijo es normal, tiene las mismas cosas que tu hijo, le gusta Disney, le gusta que lo besen, le gusta mamá, le gusta comer pollo en, no sé, de Kentucky, o sea, nuggets de pollo probablemente, o sea, tiene muchas características, tiene su peluche favorito, como puede tener mi vecina el peluche favorito, o sea, tiene muchísimas cosas. Lo que pasa es que uno no ve las cosas que son, o sea, lo cotidiano. A ti te sobresalta lo distinto, que se comunica con grito. Entonces, que si se frustra se puede autolesionar. Lo distinto es lo que te llama la atención. Entonces, eso es cuando la gente lo tilda de anormal y demás. Entonces, tú tienes que comprender que eso no es ninguna normalidad, es una normalidad distinta, y empezar a trabajar en tu concepto del autismo para que tú entiendas y ya puedas salir y no tener las falsas creencias, como tú has dicho, de las relaciones de los demás, que puedas ir a un supermercado y pega 1000 gritos, y entonces, ¿qué van a decir los demás? Tienes que ser, yo digo, bueno, tienes que ser como el Dalai Lama. Yo, es que no me importa lo que saben los demás. Hay personas que se escudan diciendo, es que todo el mundo debería saber que es autismo. Digo, así, porque tú lo sabías antes de ser mamá azul, ¿no? Y dime tú qué sabes de la esquizofrenia, porque la esquizofrenia tiene la misma prevalencia que el autismo. Y lo único que yo sé de esquizofrenia es que tiene la misma prevalencia que el autismo, no sé, y que ya se ve no en la etapa infantil, sino en la etapa de la preadolescencia, adolescencia, que tú empiezas a ver las características de la esquizofrenia. Hasta ahí sé lo que es esquizofrenia. Entonces, yo no puedo exigir que todo el mundo sepa que es autismo, porque ni yo lo sabía. Exacto. Entonces, oye, acomoda, ubícate en el espacio, Exacto. aprende, ¿sí? Y para adelante. Sí, y es muy, muy importante lo que has dicho antes de lo de los gritos, por ejemplo, volviendo a ese ejemplo, pero puede ser con cualquier otro comportamiento. Yo siempre digo que todo comportamiento es comunicación. Todo comportamiento es comunicación. Todo comportamiento humano es comunicación, porque los seres humanos somos seres sociales. Incluso las personas que tienen autismo y que se considera que es un autismo más severo o más restringido a nivel. Oh, se fue el audio, no sé si me escucha.
Ajá, bien. Sí, ya, se cortó por un tema de límites. Es que tengo límites tengo límites en mi móvil. Eh, Ah, Ayer estaba viendo la película esta del dilema social y hablando de lo social. Los seres humanos somos sociales y necesitamos, y totalmente. por eso las redes sociales son tan adictivas, necesitamos ese feedback, esa retroalimentación, incluso las personas que tienen autismo, incluso las personas que están dentro del espectro. Y entonces, si entendemos que que todo comportamiento es comunicación, ya con ese, que para mí es como un mantra, o sea, con eso ya puedes deshacerte de todas las creencias erróneas de control social en torno a la crianza de los hijos. Porque que un niño patalee o que un niño grite o independientemente de que sea neurotípico o de que tenga autismo, dependiendo obviamente de la edad y del contexto y todo, ese niño te está diciendo algo. Y el problema de los padres en general es que estamos tan cargados con estas creencias de los niños no deberían de gritar, a los niños hay que verles pero no hay que oírles, el niño tiene que decir por favor y gracias al siempre, los niños se tienen que callar, lo que sea. Estamos básicamente autolimitándonos como padres para entender a nuestros hijos en general y cuando además tienen necesidades diferentes, muchísimo más. ¿Por qué? Y esto es lo importante. Y yo creo que esto es muy importante contarlo a las mamás que sienten aún que están ahí con la puerta, como decíamos, ¿no? La puerta del armario la tienen abierta, pero ahí como que no acaban de salir. Hay un gran es como una fuerza más mayor que ellas, que dicen, sí, pero es que no lo quiero contar. Hay mucha vergüenza, hay mucha vergüenza. Hay que ¿Qué van a entender decir? La etiqueta, la la etiqueta, etiqueta. pero hay que entender, María Elena, que por Ujú. ser seres sociales, la neurociencia ya ha demostrado que cualquier cosa que nos saque fuera de nuestra zona de confort y que desde nuestro punto de vista ponga en peligro la pertenencia de nuestro hijo y de nosotras mismas en la tribu, es algo para lo que nosotros estamos diseñados para huir de eso, ¿vale? Esto es parte de nuestro instinto de la supervivencia. Y esto hay que entenderlo. Es la parte más primitiva de nuestro cerebro, es la parte reptiliana de nuestro cerebro que lo que quiere es pertenecer. Porque obviamente sabemos que Ujú. hace millones de años, si no estabas en la tribu, morías. Era una sentencia de Hombre, muerte. No podías no ser parte de una tribu, o sea, no ser parte de una comunidad. Pero obviamente ya no vivimos en cuevas, ni tenemos al león ahí esperándonos si salimos de paseo solos. Entonces hay que entender que esto es un reflejo. Queremos ser parte de la familia, de la comunidad, de los vecinos, y por eso nos importa tanto lo que piensa el vecino. O sea, cuando uno lo piensa de manera objetiva, pero ¿a quién le importa lo que piense la señora del supermercado si tu hijo está gritando o no? ¿Por qué le estás dando el poder a la opinión de una persona que no conoces de nada? Porque hay una parte de tu cerebro que piensa que eso es una alarma, eso es una señal de peligro, de tu hijo no se está comportando bajo las reglas que están aceptadas socialmente y por lo tanto vamos a ser parías, ¿no? Nos van a expulsar del grupo, ¿vale? Esto no lo hacemos claro. conscientemente, esto es un programa mental súper enterrado, ¿no? En la parte más primitiva de nuestro cerebro. Es Entonces, es básico. básico, Entonces, sí. la aceptación, si has abierto la puerta del armario y te cuesta salir, lo que yo recomiendo siempre es que tengamos compasión con nosotras mismas. Hay que entender Ujú. que es difícil y que es un proceso y que hay una resistencia que hay que tumbar, ¿vale? Y hay personas que le cuesta más tumbar esa resistencia y otras personas que a lo mejor le cuesta un poquito menos. A mí me costó menos de lo que me hubiese costado, yo creo, si no hubiese hecho ya bastante trabajo propio, ¿no? De personal, mío. Porque yo sí soy una persona que incluso a día de hoy me importa mucho lo que la gente piensa de mí. Pero yo ya lo he identificado y entonces entiendo que esto para mí es un hándicap. Y la gente no lo ve como un hándicap. La gente dice, no, no, es que hay que ser normal, hay que ser como todo el mundo, hay que ser como cualquier hijo de vecino. Pues no, no necesariamente. Sí. Esto Yo, simplemente yo, eso yo, es un mecanismo de defensa.
Sí. Yo creo que en mi parte definitivamente está lo que es el fenotipo empleado del autismo. O sea, yo toda mi vida me ha importado, pero absolutamente nada lo que opinen los demás. Y siempre he sido Suerte así. tú. Entonces, sí, soy irreverente. Y tuve además la ventaja que como estaba en otro país, migré y tuve mi hijo, o sea, que tampoco es que tenía unas amistades que tenía que avisar. Y lo que tú me dijiste, que importa lo que diga el vecino, pues yo fui, le toqué el timbre al vecino y le expliqué, oye, mi hijo es autista, cada vez que se mudaba alguien es autista, ¿sabes qué es autismo? Mira, él tiene, y va a pegar gritos y tal, no sé qué, para que te prepares, si tienes algún problema, me llamas, me avisas, me tocas el timbre, me preguntas, no te pongas nervioso, yo voy a tratar de que no grite al lado de tu pared para que no te pongas nervioso, pero si te pones nervioso, me llamas, me avisas, me tocas el timbre para ver qué está ocurriendo y yo te informo, o sea, y entonces eso fue en mi piso, mis vecinos de arriba, mis vecinos de abajo. El hecho es que todo mi edificio se ha enterado que es autismo. Fui, o sea, nos veníamos en el patio, me preguntaban, oye, ¿qué me han dicho que tu hijo? Digo, ¿qué es el autismo? Y el hecho es que toda mi organización supo que era autismo. Entonces, poco a poco, y cada vez que entraba un nuevo vecino, pues los otros le pregunté, decían, no, él es autista, y el autismo es, y no sé qué, y el autismo no es igual al que tú puedas conocer porque él tiene, y ya todo el mundo conocía todo el bla, bla, bla de la historia, porque yo hace como 3 días, 4 días, publiqué que lo único que me falta es la chapa de Herbalife, de que mi niño tiene autismo, pregúntame cómo, ¿no? Justamente para enseñar a la gente. ¿Por qué? Porque yo considero que el futuro es ahora y yo tengo que hacer un espacio ahora. Claro, yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar mi piso, Puedes mis cambiar tu vecinos. mundo, puedes cambiar tu mundo. Sí. Y entonces así entré a un colegio ordinario con un aula especial y entonces me dediqué a las madres a explicarles qué era el autismo y todo, y todos los niñitos y todo esto. Y entonces por lo menos cambié a mi alrededor, que yo creo que todos, eso es una función que tenemos que hacer a todos, o sea, mínimo, mínimo, de alguna manera, quizás no Lo que tan, pasa tan, que ahí te voy a decir, María Elena, que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y estamos aquí las dos en Instagram, en vivo y en directo, o sea, y esto se va a quedar grabado, o sea, nosotros no tenemos un problema, pero yo te diría que el hay problema gente que es, sí. el desafío es que muchas mamás y papás todavía no han hecho las paces con esa situación en su familia, en el seno de su familia. Si tú no has aceptado esa realidad, es que es imposible que te vayas a poner a educar al prójimo, entre comillas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Tiene que haber un proceso previo de aceptación de que tu hijo es así, de que tu hijo es así, de que tu maternidad va a ser muy diferente de la que tal vez te esperabas. Claro, y tienes que quererlo así, porque es como si tuvieras los ojos marrones, o sea, tienes los ojos marrones, ya está. Y entonces, y todo el mundo lo va a ver, o sea, hay gente que trata de tapar el sol con un dedo. Yo hace como en noviembre, en diciembre, he tenido una escuela de padres en Fundación Quinta en Madrid, y me quedé así asombrada de todos los padres que estaban ahí, que ya eran las segundas navidades con sus hijos, o terceras navidades con sus hijos con diagnóstico. Y todavía no se lo habían dicho a la gente que normalmente va a comer a su casa. Entonces digo, oye, o sea, son gente que viene a comer contigo en tu mesa, pero por Dios tienes o sea, decir desde ya, o sea, aclararte con tus amigos más íntimos, con ¿Y tu qué, familia más íntima. ¿Y qué te decían? No sé si alguna vez les preguntaste por qué. ¿Qué te decían? Eso me parece muy interesante. O sea, ¿cómo se justificaban a sí mismos a lo mejor estar ya 2 o 3 años con un diagnóstico firme y no haberlo aún comunicado a sus allegados? No llegué a preguntarles, no le llegué a preguntar y me llamó poderosamente la atención Ok. todo, Ahí hay vergüenza. la, Ahí hay sí, vergüenza. no, no, Hay mucha vergüenza. Y aquí yo creo que también es un buen punto para hablar del duelo. O sea, porque la vergüenza es como es como la emoción más superficial en el sentido de que es la que está más cerca de la superficie, no que sea superficial, pero está más cerca de la superficie, sí, pero por debajo hay ujú, duelo, por debajo hay duelo. sí, Y yo creo que el sí, duelo, y claro, es un poco tabú, ¿no? Porque hablar del duelo, la gente pues como que se reserva la palabra duelo
fallecimientos, ¿no? Pero es que, y Claro. esto puede que choque a ciertas personas que nos estén escuchando, pero yo siempre digo que hay que pasar un duelo, aunque sea, bueno, no muy largo, porque tu hijo no ha muerto, pero la idea que tú tenías de tu hijo ha muerto. El Ese es el sueño duelo. es lo que está, Ese es el se duelo. murió. Sí, Ese sí, es ese es el duelo. Y eso depende solo de ti, porque ese sueño era tuyo, esa idea era tuya, esa expectativa era tuya, no era de tu hijo ni era de tu pareja. O sea, tu pareja tendrá la suya y por lo tanto también tendrá su duelo. Y este también es un tema que yo creo que deberíamos hablar de él, porque también hay mucha falta de conexión en los ritmos de los duelos en las familias. Las mujeres van por un lado, las mamás van por un lado y los papás van por otro. No, no a nivel de género, ¿eh? No digo que sea, como dijiste tú al principio, no que las mujeres vayan más que los hombres, más rápido o menos rápido. No, pero que son dos individuos diferentes. También puede haber, obviamente, parejas del mismo sexo, o sea que no se trata de eso. Es simplemente que una persona como individuo está aquí a nivel de su aceptación, a nivel de su proceso de duelo, y la otra persona está allá, más adelante, más atrás, o un poquito para este lado, un poquito para este otro. ¿Por qué? Porque el duelo es tuyo, o sea, el duelo es de cada quien. El duelo no se comparte en el sentido de que tiene que ver con la misma realidad que es la del hijo, pero en realidad el claro, duelo no es porque tu hijo se haya muerto, porque tu hijo está vivo, es porque tú tenías un sueño, tú tenías unas expectativas sobre tu hijo y eso es lo que se ha muerto, aunque no lo quieras aceptar, y eso es lo que te causa dolor. Y ahí es donde está el trabajo. totalmente. Y Sí, entonces, cuando sí, no sí. haces el trabajo y no lo quieres ver como un duelo, porque no quieres aceptar que ese sueño se ha muerto, entre comillas, ahí es donde sale la vergüenza. O sea, es como una desviación. Es como un atajo que queremos coger de no, es que no se lo cuento a mi familia política porque es que no nos van a entender y no quiero que se lo cuenten a mis primos porque luego ya me van a dar un poco de vergüenza cuando vayamos a las reuniones familiares. Y eso es un atajo. Ahí te estás distrayendo con toda una serie Pero también, de... Sí, ujú, también hay el caso que sí se lo cuentan. sí, Si claro, se lo cuentan y se lo explican bien y la familia es negada diciendo, no, 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 claro. no, tu hijo es así porque te han comido el coco, tu hijo es así porque no le diste Sí, una se han nalgada, equivocado, tu hijo se han es así equivocado, porque los tú eres médicos se han demasiado equivocado. consentido. Y también, y son negados, 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 negados y negados y negados. Y perdiste a la familia. O sea, no, no le da la gana. Y tú eres una loca porque estás viendo hipocondríaca o síndrome de Munchausen. O sea, que estás viendo, poniéndole cosas a tu hijo que no son. Oye, y lamentablemente yo a las personas que me conocen les da risa porque cada vez que me dicen, es que el pediatra me dijo esto, cambia pediatra. Es que el neurólogo me dijo esto, cambia neurólogo. El otro día una me dijo, es que mi marido, entonces yo me moría de la risa, le digo, cambia de marido, no, no, digo, no, no, esto es humor negro, no, no, no lo cambio, no lo cambio, nos moríamos de la risa. Pero pero es eso, a veces tú tienes que, llegas a un momento que cambias tu círculo de amistades y todo, porque hay gente que además te quiere comprender, que sí te apoyan y todo, pero es que no te comprenden y no te llegan a apoyar, aunque tengan la mejor buena voluntad. Entonces tú prefieres contarle los problemas a gente como a ti y como a mí, que a tu amiga del alma que no te va a entender, que tiene 3 hijos, que ya van a la universidad o lo que sea, y no te va a entender. Yo creo que es muy importante el tema de los límites, ¿sabes? Y entender también que no todo el mundo te... tengo un episodio en el podcast, de hecho, que es cuando las amistades no te entienden, cuando los amigos no te entienden, que y que está basado bueno, pues en un malentendido que tuve yo con una amiga hace un par de años con este tema. Y lo que yo me di cuenta de nuevo es el tema de las expectativas. También esperamos mucho de los amigos, esperamos mucho de todo el mundo, esperamos mucho, mucho de todo el mundo. Entonces, una clave ahí también es entender que, aparte de ser madres de niños con autismo, también somos personas. Entonces, no quiere decir que si tú, por ejemplo, tienes una amiga del alma y todavía conectas con ella o con él, ¿no? Y todavía te aporta valor esa relación en tu vida. Si esa amiga no es muy buena entendiendo toda la circunstancia de que tengas un hijo con autismo, o francamente no le interesa, o como dices tú, aunque tiene las mejores intenciones, es que no se entera, o sea, no se entera,
Pues Entonces, eso tampoco quiere decir que digas, bueno, chao, ya se acabó la amistad, no quiero volver a saber de ti. Porque tú a lo no, mejor, no. como persona, no ya Ujú. como madre, sino como persona, de vez en cuando salgamos de la pandemia, a lo mejor tienes ganas de irte a tomar una copa con ella, porque dices, es que yo con ella me río mucho y precisamente necesito estar una hora o 2 horas con una chica, con una amiga que me conoce desde que teníamos 10 años, que nos reímos de las tonterías más grandes y que no me va a estar recordando que tengo un hijo con autismo, porque yo también de vez en cuando Claro, necesito un descanso. Entonces, entender que hay ciertos amigos que te van a poder apoyar en el tema del autismo, aunque no tengan hijos ellos con autismo. Hay ciertos amigos que van a ser nuevos amigos, porque son también mamás y papás de niños con autismo, y te vas a sentir como en familia, aunque obviamente las especificidades de vuestros hijos sean diferentes. Y luego también hay amigos que no van a seguir siendo tus amigos, porque habrá gente que ni siquiera te da ese valor añadido yo qué sé, de comadreo y de risas y de nada, sino que es gente pues que ya no tienes tanto en común y que además a lo mejor te incordian con el tema del autismo de tu hijo. Y entonces ahí sí que pero, puedes mandarles un poco, pues, no te voy a decir a que se sí. pierdan, pero pues poco a poco la relación se va deshaciendo. Con las familias es más difícil porque obviamente nos unen lazos de sangre y ahí es donde yo siempre digo que lo importante es poner límites. Si tú a tu familia se lo has contado, has dado el paso de contarlo, has dado el paso adicional de explicar lo que es el autismo, en el caso de tu hijo, les has incluso mandado libros o les has dicho, mira, este vídeo está muy bien, o mira, esto te va a ayudar a entender por qué Adrián hace esto, y siguen sin querer entenderte, sin querer entender a tu hijo, no tienen interés en leer, no tienen interés en informarse, o encima te dan sus propias opiniones basadas en cero, o sea, en aire, en sus propias creencias, pues ahí, como no les puedes desahuciar, porque a lo mejor es tu madre, o a lo mejor es tu suegra, o a lo mejor es tu hermano, pues lo único que tienes que decir es, mira, si no me vas a apoyar, no me hables de este tema. No quiero que me hables de este tema. No puedo hablar de este tema contigo. Así que ahí está mi límite. Totalmente, estoy contigo. Sí. Porque el problema Bueno, para mí es es que nos, demasiado nos quitan obvio. energía. O sea, es decir, porque luego claro, porque lo que hacemos es que nos enganchamos ¿Eh? en discusiones con familiares que nos quitan energía. ¿De energía para qué? Pues energía para estar presentes con nuestros hijos, para estar buscando información para nuestros hijos y para nosotros mismos. O sea, Y entonces para que si nosotros sientes nos que relajemos te... cuando estemos con ellos, que nos relajemos. O sea, Exacto, si tenemos una unidad exacto. familiar, es porque, oye, me apetece ver a mis padres, me apetece ver a mis suegros, me apetece ver a quien sea, y quiero relajarme. Y si no me puedo relajar porque tengo que estar todo el tiempo así, pendiente a los puños, oye, no, hay algo que no sirve. Entonces, y si no hay forma de poner límites y se meten y te incordian, pues mira, deja de asistir. Exacto, Cambio no familia. vuelve. Exacto. Dices, mira, Cambio familia. si vais a seguir así, yo ya a las comidas familiares no vengo. O vengo yo sola, pero no vengo con mi hijo ni con mi pareja, pues eso, o no vengo, ya está, directamente, no vengo. O sea, porque esto no es bueno para mí y por lo tanto, si no es bueno para mí, tampoco es bueno para mi hijo. Claro, Porque, como acaban de comentar aquí, si nos desgastamos, claro, si nos desgastamos con luchas que en realidad sí. lo único que hacen es quitarnos energía para estar con las personas que más nos necesitan, que son nuestros hijos y el resto de nuestra familia nuclear, pues es que no merece la pena. O sea, tú no puedes cambiar, también es algo que yo digo mucho, tú no puedes cambiar a otra persona. A la única persona a la que No, puedes cambiar eres a ti misma. Entonces, si hay algo en la relación con otra persona que no te gusta, lo que tú tienes que hacer son dos cosas. O sea, entender qué aportas tú a ese conflicto, o sea, si hay algo en ti que puedes cambiar, que pueda mejorar esa relación. Y lo segundo, comunicarlo de manera asertiva y clara, no con expectativas, ¿no? El típico es que si me quiere, entendería que, mira, yo no conozco a nadie que sea capaz de leer las mentes ajenas. Yo es que no conozco a nadie que tenga ese superpoder. Entonces, volviendo al tema de las parejas, o sea, a mí me vienen muchísimas madres que me dicen, yo ya lo tengo aceptado y quiero, bueno, pues quiero visibilizarlo más, quiero ser parte de una comunidad, quiero,
conocer a otras personas que estén en esta situación, pero es que mi marido no quiere hablar de esto, no quiere que se diga, no quiere que se sepa que el niño tiene autismo. Y entonces yo ahí siempre digo, primero tienes que entender que todo el mundo lleva su propio proceso y tú no puedes meterle prisa a tu marido o a tu esposa o a tu mujer, o sea, o a tu compañera. Es que no puedes, o sea, cada cual lleva su proceso, porque es un proceso de duelo, hay que entenderlo como tal. Y los procesos de duelo, hay ciertas personas que le duran semanas y hay ciertas personas que le duran años. Y esa es la realidad. Entonces, cada cual lleva su ritmo, hay que entender que cada cual lleva su ritmo. Es un reajuste necesario en la pareja, o sea, no es una cosa de, me han dado un diagnóstico y al día siguiente nos levantamos igual. Claro que no, te va a afectar muchísimo y te va a afectar de manera diferente en esos primeros meses, ¿no? Entonces yo creo que... Tienes que hacer un reajuste de tu vida, Exacto, Yo digo, exacto. esto entra en un paradigma. Todo lo que aprendiste con tus otros hijos, yo tengo un hijo mayor, un hijo neurotípico mayor. Todo lo que yo hice con mi hijo, pues lo tengo que borrar, lo borré. Todo lo que hice con mi sobrina, lo borré. O sea, esto es un aprendizaje de cero. Todo lo que me sirvió, toda mi experiencia, la borré. Tengo que empezar desde cero. Tienes y Daniel y yo, mi marido y yo, hemos dejado de ser padres para ser pares. O sea, uno está con uno y el otro está con otro y nos los vamos cambiando, ¿no? Claro, Para, es, para, es para que llenar los intereses y lograr los intereses de cada uno. claro, porque hay un impacto, hay un impacto sobre la unidad familiar que es un ecosistema. La familia es un ecosistema. Entonces, cuando una parte es diferente de lo que nos esperábamos, la manera en la que sea, tiene que haber un reajuste completo del sistema, del ecosistema. Y entonces eso a veces lleva tiempo, porque hay, bueno, pues porque las piezas se tienen que ajustar y no todo el mundo va al mismo ritmo. Entonces es importante entender que va a tener un efecto sobre la familia, va a tener un efecto sobre tu pareja, ¿no? Tu compañero, tu pareja, tu esposo, va a tener un efecto sobre ti y también va a tener un efecto sobre la pareja como entidad. Porque en realidad en las parejas siempre hay tres, siempre. Estás tú, está tu pareja y luego estás tú, está la otra persona y luego está la pareja como entidad única, ¿no? Que es un binomio. Entonces, le va a afectar a tu esposo, te va a afectar a ti y también va a afectar a la pareja. Y como pareja vais a tener que cambiar, porque hay muchas cosas que a lo mejor ya no vais a poder hacer de la misma manera. Y eso también es otro proceso de duelo. Claro, porque es otro proceso de Totalmente. reajuste. Entonces, Sí, sí, sí. pero no puedes cambiar al otro. O sea, tú no puedes forzar a que tu pareja vaya al mismo ritmo que tú. Es que no, es que eso no, o sea, lo puedes intentar, ¿eh? Pero no solamente no, seguramente no te va a servir, sino que además te va a crear más ansiedad aún y más estrés aún. Entonces, no hay una solución rápida de, oye, ¿y qué hago cuando mi marido no, pues eso, no está en la misma página que yo? Pues chica, te queda de dos, o le esperas o tú sigues adelante y de vez en cuando te das la vuelta para asegurarte de que todavía está ahí. O sea, Que hay te que siga de tener, alguna. Sí, sí. exactamente. No se trata de tener paciencia, se trata de también aceptar, es otro nivel de aceptación. Aceptar que cada cual está en su propio proceso y para mí lo más fundamental es la comunicación. O sea, si tienes buena comunicación, aunque tu marido no vea las cosas como tú o aunque tu marido, digamos, esté 4 pasos más para allá, si tú tienes buena comunicación con él, vais a poder manteneros más o menos informados el uno del otro de dónde andáis. Y es también más fácil, yo creo, no estar constantemente en modo crítica, porque una cosa que suele pasar mucho es que estamos siempre en las parejas, yo creo que pasa mucho cuando los hijos pues tienen autismo y tienen otras dificultades, que es que estamos enfadados con la vida. Y entonces muchas veces ese enfado también se nos sale y se nos sale hacia la pareja. ¿Por qué? Pues porque le tenemos ahí mismo, le tenemos al lado. Y entonces estoy enfadada con la... Claro, esto no es consciente, vamos a ver, ¿no? Pero estoy enfadada con la vida y entonces me voy a enfadar contigo, porque te tengo ahí y porque eres el padre de mi hijo y porque algo habremos hecho mal, algo habrás hecho tú mal. Y entonces es como que ¿no? Es como un proyectar ese enfado al otro. ¿Y eso de qué sirve? Pues no Sí. sirve de nada. No sirve de nada más que para crear mal ambiente en la casa. Porque obviamente sabemos que el autismo no es culpa.
de nadie. De culpa a nadie, de nadie. Sí, o sea, sí, es absolutamente así. Y todos somos nuestras experiencias y eso es algo que hay que entenderlo. Y percepción es realidad, como lo percibas es la realidad y, y eso hay que respetarlo. Yo siempre digo que si tú aprendes a caminar con tu pareja bajo la lluvia, vienen las tormentas y las puedes pasar, pero tienes que haber Exacto, aprendido a caminar bajo la lluvia. exacto. Y esto es una buena tormenta. Y es una tormenta que además es cíclica, porque pasa lo más terrible que es el diagnóstico, pero es una tormenta cíclica. Vas alcanzando hito, viene algo más complicado. Alcanzas un hito, viene otro hito más complicado. Yo hice hace tiempo una similitud del cubo de Rubik, ¿no? Te dan un cubo 3x3, no tienes ni idea, te dan los algoritmos y eso es chino profundo para mí. Entonces viene tu terapeuta, se sienta contigo y te explica la cosa y oye, lo aprendes a hacer y tal, no sé qué, te tardas una hora, media hora, oye, ya lo haces en 5 minutos, te consideras un crack y tu hijo crece y te dan uno 4x4 y vuelves a ocurrir y tal, no sé qué, y crece y te dan uno 5x5 y tal, hasta que se vuelve adolescente, que es el dodecaedro, no sé si has visto el dodecaedro, 12 helados, y, y cada vez va creciendo y la cosa va a ser cada vez más complicada, entonces tienes que aprender a gestionar absolutamente todo esto, porque esto es algo que va a estar allí. Pero es que los niños adolescentes, de todas formas, los niños neurotípicos también van a tener pueden tener un montón de problemas, que pueden caer en las drogas, pueden caer en pandillas, o sea, no es un problema que solamente vamos a tener nosotras porque tenemos un niño con una condición de necesidades específicas. Es que Claro. cualquier persona, es que podemos tener un hijo perfecto, pero vivir en Siria, por Dios, o sea, todo el mundo va a tener un problema y los problemas son relativos, depende de cómo los afrontes y todo eso puede ser un pequeño problema o puede ser un gran problema. ¿Por qué? Porque todos somos nuestras experiencias y vamos a enfrentar los problemas de acuerdo a cómo somos nosotros. Y ya está. Y porque a Y todos, es y así. porque a todo le damos significado. O sea, hay que entender que como seres humanos somos máquinas de creación de significado. Entonces, no es lo que nos pasa, volvemos un poco al principio de la charla, ¿no? No es lo que nos pasa, es el significado que le damos a aquello que nos pasa. Entonces, Sí. alguien aquí está comentando, es difícil entender las crisis cuando, por ejemplo, cuando se frustran, ¿no? Los niños. Yo ahí siempre digo, o sea, para mí, mi trabajo que es de apoyo solo a los padres, porque yo no soy terapeuta ni pedagoga ni trabajo con los niños, o sea, yo siempre digo, hay que empezar por uno mismo, en todo. O sea, en cualquier cosa que digas, yo esto lo veo como un problema, empieza por tú. O sea, el periscopio, haz un 180, date la vuelta al periscopio y digo, o sea, aquí veo un problema. Esto no quiere decir que sea un problema, esto quiere decir que yo lo veo como un problema. Entonces, empecemos por él, yo lo veo. ¿Qué significado le estás Claro. dando? Si no, algo te causa, por ejemplo, cuando hay crisis, ¿no? Frustración o lo que sea, es que no sé cómo llevarlo. Lo primero que tienes que hacer es entender qué reacción emocional tienes tú cuando tu hijo tiene una crisis o cuando tu hijo tiene bueno, pues ¿no? Una frustración, un episodio de frustración. Y lo segundo, por supuesto, es gestionar cómo te sientes tú. Y lo tercero es intentar entender a lo que le pasa a tu hijo y poner medios para que ese tipo de comportamientos se puedan cambiar por comportamientos un poquito más comunicativos. Y obviamente la cuarta parte sería ayudar a tu hijo a gestionar sus emociones. Como padres, eso también es parte de nuestra competencia. Pero Claro. de estos cuatro pasos, los dos primeros son tuyos y son Los tuyos, fundamentales. absolutamente. Porque si Sí. tú no entiendes, o sea, el que una persona tenga una frustración, todos tenemos frustraciones. Vamos a ver, señores, todos nos frustramos. También eso es parte de la experiencia humana. ¿Quién ha dicho que las frustraciones sean malas? No hay emociones malas ni hay estados emocionales malos. Lo que es malo es, entre comillas, es el significado que le damos. Entonces, si una frustración es parte de la experiencia humana, ¿por qué le estamos dando un significado negativo? Si lo que le estamos dando el significado negativo es a la expresión de la frustración, es decir, otra vez, a los gritos o a los pataleos, lo que sea, pues ahí es una cuestión de entender por qué eso en concreto nos
hace reaccionar a nosotros. O sea, ¿qué hay en nuestra historia personal? ¿Qué hay en en la manera en la que fuimos educados nosotros? ¿Qué hay en nuestras creencias en general sobre la maternidad, sobre las personas, sobre las emociones, que hace que eso en concreto nos moleste mucho más que otras cosas? ¿Vale? Y eso muchas Claro. veces también tiene que ver con, o sea, yo por ejemplo, a mí me molestan mucho los gritos, pero porque yo soy yo soy muy sensible de manera auditiva, o sea, a mí los ruidos me molestan en general. Entonces, en vez de sentirnos culpables porque mi hijo grita y yo me siento culpable porque yo le grito, o sea, me salta la respuesta del estrés, si tú empiezas entendiéndote a ti misma, entendiendo por qué te afecta eso a ti tanto, ya ahí estás, ya has ganado el 80% de la situación, ya has conseguido tener una toma de conciencia sobre por qué tú reaccionas. ¿Para qué? Pues para evitar que reacciones de esa manera. Y eso es gestión de tu propia interpretación, de tu propio significado que le das a esa situación. Una vez que tienes eso, entonces ahí es cuando puedes pasar a ayudar a tu hijo para que en vez de gritar, pues no grite o baje el volumen o utilice apoyos visuales o lo que sea. Hay mil cosas que se pueden hacer y ahí es donde entran los profesionales también y los terapeutas que te pueden ayudar. Pero si tú no Pero, estás bien contigo misma, es imposible que llegues al punto número 4, que es ayudar a tu hijo a gestionar sus emociones. Porque si tú estás crispada, no puedes ser un lugar seguro para tu hijo, para que tu hijo venga y se tranquilice contigo, por ejemplo. yo quisiera hacer un punto ahorita importante con la parte de los terapeutas, porque yo tengo en este momento muchas mamás que le acaban de dar el diagnóstico en tiempos de pandemia, en muchos países en donde están encerrados y están lejos de tener al terapeuta. Entonces, se ponen en San Google a buscar muchas cosas que hacen muchas madres que yo no sé cómo las hacen, porque te lo juro que tienen una fortaleza increíble y hacen cosas con sus hijos y tratan de hacerlo. Y entonces es parte, o sea, nosotros somos madres, no somos terapeutas. Y nosotros tenemos un rol también de estimulador para nuestros hijos, pero otro tipo de estimulación. Y en este momento de pandemia, uno no se debe sentir culpable por no tener un terapeuta y no saber hacia dónde avanzar con tu hijo. Tienes que enterarte un poco, preguntar y voy a hacerle preguntas a ti, preguntas a mí y preguntar a gente que yo creo que de cierta manera nos hemos convertido en una especie de speaker en autismo. ¿Cuáles son los primeros pasos para tú más o menos empezarlos a dar para que puedas empezar a avanzar y darle un pequeño dirección sin tener que sentarte a hacer con los niños, a hacer un montón de cosas, porque entonces empiezas a imitar y resulta que tu hijo tiene otras fortalezas a lo que tú estás imitando y ni siquiera tú tienes esa fortaleza para hacerlo. Entonces tú lo haces mal a un hijo que no lo necesita, algo que no lo necesita, no le sirve y tú lo haces mal y te frustras. Claro. Entonces tienes que conocerte a ti, tienes que conocer, volvemos a que tú eres la base fundamental de absolutamente todo, tienes que conocerte a ti, tienes que conocer tus fortalezas para después conocer las fortalezas de tu hijo y entonces ver con mis fortalezas y las fortalezas del qué puedo hacer para salir de dar el primer paso en tiempos de pandemia, hasta que yo Sí, consiga un terapeuta que me ayude y que me ayude a la sí, dirección que yo busco. adecuada. Probablemente yo tengo que ir al norte, pero como yo no soy terapeuta, con que vayas al noreste, vas bien, porque Exacto, estás avanzando exacto, para algún lugar. De exacto. pronto tienes que avanzar para acá, pero estás avanzando, después vas a tener tiempo de corregir. Entonces, pero eso es muy importante, o sea, Sí. que no se asusten en un momento en donde yo tengo 6 meses sin terapeuta, también. Tengo 6 meses mi hijo sin terapeuta y estoy tratando de estimularlo y hacer cosas en casa, pero he logrado cosas extraordinarias. Control de esfínteres, control de la caca, él es casi no verbal y hoy logré que hiciera caca y tocar una campana que le he puesto para que lo limpie. Son cosas extraordinarias. O Ujú, sea, ujú. logré no que se viste, sino que se desvista. O sea, son cosas extraordinarias que uno va logrando que no te va a enseñar ningún terapeuta. Eso lo vas a hacer tú. Eso nada más lo puedes hacer tú y lo puedes hacer y lo tienes que hacer. Entonces, es quitar un poco ahorita, en este momento, nuestra conversación del terapeuta, porque no es el momento de hablar de terapeuta. Va a llegar el momento de hablar de terapeuta y vamos a hacer muchos live, tú y yo,
Y cuando estemos ya esto de asunto de la pandemia olvidada y nos recordemos, oye, ¿te acuerdas el día de la pandemia? Pero va a ser por mucho tiempo y hay que ser práctico y nos quedan muchos meses todavía y tenemos Sí, que solucionar el problema ahora con los recursos que tenemos ahora y el claro. recurso que tenemos ahora soy yo en mi casa, mi marido, mi hijo neurotípico, eso es mis recursos. Eres tú Ujú. en tu casa con tu pareja, es el recurso y cada uno tiene que hacerse una introspección de qué soy yo, qué es lo que busco, qué es el autismo para mí, qué es lo que voy a hacer, cómo voy, para salir del agujero, basta con dar el primer paso, Exacto. ya te moviste, haz tu primer paso y después analiza cuál es tu segundo y busca ayuda, pregunta, 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 pregunta para salir a él. Exacto. Yo creo que ya pronto se nos va a acabar el tiempo. Sí. Eh, Sí, porque la verdad es que no sé ni qué hora es, pero parece que han sido 5 minutos, pero estoy segura de que no han sido 5 minutos. no, no, Sí, estamos llevamos a 5 minutos de 56 una minutos. hora. Estamos a 5 minutos de una hora, ¿No? exacto. No, totalmente de acuerdo, María Elena. Es importante, o sea, el único momento que tenemos es el ahora. No existe, el pasado ya pasó y el futuro no lo podemos prever. El futuro se va construyendo desde la hora. Entonces, dar pasitos y desde luego cuando los niños tienen autismo, como mamás y como papás, lo primero y lo más principal que podemos trabajar independientemente de terapias o no terapias, es la conexión con nuestro hijo. Porque es uno Sí, de sus déficits, es una de las maneras en las que su cerebro está cableado de manera diferente. Entonces, la conexión, la comunicación, la interacción, eso es algo que pues siempre que podemos trabajar pues todos los minutos que pasamos junto con ellos. Entonces, eso es fundamental. Mm. Y yo que sí, diría que la comunicación con nosotras mismas, porque lo mismo, cuanto más trabajemos hacia adentro y más vayamos conociéndonos mejor, entendiendo mejor nuestras reacciones, entendiendo mejor nuestras creencias, por qué pensamos lo que pensamos, mejor vamos a poder, más presentes vamos a poder estar con nuestros hijos y con nosotras mismas y con nuestra pareja, por supuesto, y con el resto de la familia. Y yo siempre digo que la atención es el regalo, es la forma más generosa de estar con alguien. O sea, la atención es el regalo más generoso que le podemos dar a cualquier persona. Entonces, sí, préstate atención a ti misma y presta también atención a la relación con tu hijo y a tu hijo. sí. Bueno, bueno, Maui, me ha encantado. Yo creo que hay un montón de preguntas, después te las pasaré y yo, yo respondo a todo el mundo y si no respondo es porque por despiste y me vuelven a hacer la pregunta por mensaje directo y yo con gusto respondo de acuerdo a mi experiencia, si también se la harán a Maui y Maui lo hará de acuerdo a su experiencia y esto es lo fantástico porque puedes tener dos puntos de vista extraordinarios de algo que preguntas y puedes ver cuál es la respuesta que te sume más para que se apegue más a tu vida. Me Exacto. parece extraordinario, porque hay un montón de preguntas que nos han hecho y de solicitudes y todo, pero como la conversación ha estado tan rica, pues no he leído nada de lo que está ahí, pero ahorita lo leo. Vale, Sí, y me envías a mí y yo también encantada de contestar. Y el que quiera que me escriba también, pues a mi, o sea, a través de mi perfil por mensaje directo también. Yo encantada por también mensaje de, directo. exacto, de colaborar. Muchísimas gracias por la invitación, María Elena. Bueno, gracias a ti. Y bueno, vamos a ver qué inventamos, porque yo creo que aquí hay mucho tema que podemos nosotros eh, desarrollar. Creo que podemos ayudar mucho aquí a un montón de mamás y mamás nuevas que están en este momento comenzando y que necesitan un buen empujón. Creo que tenemos fuerza para empujar. Vale. Muchísimas gracias. Y déjalo grabado, ya lo han dicho por ahí también, pero sí déjalo grabado para que las que no han podido asistir en directo puedan escucharlo después. Seguro, seguro. Bueno, Muchísimas gracias. un abrazo. Chao. Hasta luego. Hasta luego.